Akron vs Temple, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. Akron en Temple 2 de la tarde ET, el entrenador en jefe de Akron, Joe Moorhead, regresa para su segundo año. Los Zips terminaron con un récord de 2-10 y recuperaron 8 titulares en la ofensiva con 6 en la defensa. El equipo anotó un promedio de 21.8 puntos y 373 yardas por juego el año pasado. Corrieron solo 2.9 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 33.5 puntos y 406 yardas por juego. 2 de sus 3 mejores corredores regresan junto con 3 de sus 4 principales receptores. El mariscal de campo titular, DJ Irons, regresa para su temporada senior. Los Zips tienen 4 titulares que regresan en la línea ofensiva, pero solo uno regresa en la línea defensiva. El entrenador en jefe de Temple, Stan Drayton, vuelve para su segundo año. Los Owls tuvieron un récord de 3-9 en 2022 y recuperaron 7 titulares en la ofensiva con 9 en la defensa. Temple tuvo dificultades en la ofensiva al promediar 21.9 puntos y 351 yardas por juego. En defensa, permitieron 29.3 puntos y 391 yardas por juego. Sus principales corredores y el mariscal de campo regresaron. 2 de sus 3 principales receptores han dejado el programa. El estudiante de segundo año E.J. Warner será el mariscal de campo titular. Es hijo de Kurt Warner. El equipo tiene 3 titulares que regresan en la línea ofensiva con experiencia en las últimas 7 posiciones. Irons completó el 66.8% de sus pases el año pasado y es una amenaza corriendo. Warner en 11 juegos en su campaña de estudiante de primer año completó el 60.5% con un promedio de 6.8 yardas por intento. Cerró la temporada con fuerza con 527 yardas y 5 touchdowns contra East Carolina. Warner lanzó para más de 340 yardas en 3 de sus últimos 4 juegos en 2022. Jugar a favor de Temple -10. Boise State vs Washington, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. Boise Street en Washington 3:30 de la tarde ET. Andy Avalos está en su tercer año como entrenador en jefe de Boise Street. El equipo terminó con un récord de 10-4 en 2022 y regresa con 9 titulares en la ofensiva y 5 en la defensa. La ofensiva de los Broncos produjo 29.5 puntos y 387 yardas por juego. Defendieron bien el año pasado al permitir 19.5 puntos y 293 yardas por juego. El equipo regresa con sus 3 mejores corredores y 4 receptores principales. Se espera que el mariscal de campo sophomore Tylen Green sea el titular. Green comenzó los últimos 10 juegos de la temporada pasada. 3 titulares regresan a la línea ofensiva con una línea defensiva inexperta. Kalen DeBoer está en su segundo año como entrenador en jefe de Washington. Los Huskies terminaron con un récord de 11-2 y regresaron con 7 titulares en la ofensiva y 8 en la defensa. El equipo tuvo una mejora masiva en la ofensiva al promediar 40 puntos y 516 yardas por juego. En defensa permitieron 25.8 puntos y 373 yardas por juego. Su corredor principal ha dejado el programa, pero sus 5 principales receptores regresan. El mariscal de campo titular, Michael Penix, regresa. 2 titulares regresan a la línea ofensiva con experiencia en los 3 niveles de la defensa. Green es una amenaza para correr el balón, ya que promedió 7.2 yardas por intento. Promedió 7.5 yardas por intento de pase con 14 touchdowns y 6 intercepciones. Penix lanzó para 4.641 yardas el año pasado, promediando 8.4 yardas por intento de pase con una tasa de completación del 65.3%. Se espera que ambos equipos tengan éxito en este partido. Penix es un mariscal de campo que juega para las grandes jugadas. Los Broncos tienen un récord de 53-19 a favor del over cuando permiten 28 puntos o más. Jugar a favor de Boise Street y Washington en over 58.5. Buffalo vs Wisconsin, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. Buffalo en Wisconsin 3:30 de la tarde ET. El entrenador en jefe de Buffalo, Maurice Ligist, está en su tercer año en la escuela. Los Bulls terminaron con un récord de 7-6 en 2022 y recuperan 5 titulares en la ofensiva con 5 en la defensa. En la ofensiva, el equipo anotó 28.5 puntos y 377 yardas por juego. Defensivamente, los Bulls permitieron 26.7 puntos y 396 yardas a sus oponentes. Sus 4 mejores corredores y el mariscal de campo titular regresaron. Los 3 mejores receptores de pases de Buffalo han dejado el programa.
El mariscal de campo junior Cole Snyder tendrá a 3 de sus linieros ofensivos titulares de regreso. Los 3 niveles de la defensa carecen de al menos 2 titulares que regresan. Luke Fickell está en su segundo año como entrenador en jefe de Wisconsin. 10 titulares regresan en la ofensiva y 8 en la defensa en un equipo que terminó con un récord de 7-6. Sus 2 mejores corredores y 3 principales receptores regresaron. El mariscal de campo titular, Graham Mertz, ha dejado el programa. Se espera que Tanner Mordecai, transferido de SMU, sea el mariscal de campo titular en su temporada senior. 4 titulares regresan en la línea ofensiva con una línea defensiva experimentada. Cole Snyder completó el 59% de sus pases el año pasado con un promedio de 6.6 yardas por intento. Mordecai le da a los Badgers un juego de pases fuerte hacia el campo contrario. La falta de jugadores destacados en el juego de pases de Snyder es una preocupación. Jugar a favor de Buffalo y Wisconsin bajo 54. California vs North Texas, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. California en North Texas 4 de la tarde ET. Justin Wilcox regresa para su 7º año como entrenador en jefe de Cal. El equipo tuvo un récord de 4-8 el año pasado y recuperó 8 titulares en la ofensiva con 9 en la defensa. La ofensiva de los Golden Bears en 2022 promedió 24 puntos y 365 yardas por juego. Defensivamente, limitaron a los oponentes a 27.8 puntos y 429 yardas por juego. Su corredor principal regresa y 4 de sus 5 principales receptores. El mariscal de campo Jack Plummer se va. Se espera que Sam Jackson, transferido de TCU, sea el titular. El estudiante de segundo año es un mariscal de campo móvil. Ben Finley, transferido de NC State, está compitiendo por la posición. Cal regresa con 4 titulares en la línea ofensiva con experiencia en todos los niveles de la defensa. El entrenador en jefe de North Texas, Eric Morris, está en su primer año. Los Mean Green tuvieron un récord de 7-7 el año pasado y regresaron con 8 titulares en la ofensiva con 7 en la defensa. North Texas promedió 33.8 puntos y 462 yardas por juego el año pasado. Defensivamente, permitieron 32 puntos y 460 yardas por juego. Los principales corredores de los Mean Green regresan, pero estarán sin 3 de sus 4 principales receptores. Chandler Rogers, transferido de Ulm, rotará en la posición de mariscal de campo con Stone Earle. El equipo regresa con los 5 de la línea ofensiva con poca experiencia en la posición de apoyador en la defensa. Jackson será el titular para Cal y lanzó solo 6 pases mientras estaba en TCU, pero corrió 15 veces. Stone pasó 2022 y 2021 en FCS Abilene Christian. Lanzó 8 pases para North Texas el año pasado, pero corrió 18 veces para 110 yardas. Rogers jugó 12 juegos para UL Monroe en 2022, completando el 67.5% con un promedio de 7.5 yardas por intento y también es una amenaza corriendo. Los Golden Bears han perdido 11 de 12 juegos en la carretera. Perdieron contra Colorado el año pasado. Jugar a favor de North Texas más 6.5. Fresno State vs Purdue, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. Fresno State en Purdue 12 del día IT. Jeff Tedford está en su 5º año como entrenador en jefe de Fresno State. El equipo terminó con un récord de 10-4 el año pasado, pero recuperó a 4 titulares en la ofensiva y 7 en la defensa. Los Bulldogs anotaron un promedio de 30.6 puntos y 403 yardas por juego en 2022. En defensa, limitaron a los oponentes a 19.4 puntos y 340 yardas por juego. Dejan el programa el mariscal de campo titular del equipo, el corredor principal y 6 de sus 7 receptores principales. Se espera que Mikey King, transferido de UCF, sea el mariscal de campo titular. 4 titulares regresan en la línea ofensiva y la defensa tiene experiencia en la línea delantera. Ryan Walters está en su primer año como entrenador en jefe de Purdue. El equipo terminó 2022 con un récord de 8-6 y cuenta con 6 titulares que regresan en la ofensiva y 5 en la defensa. El año pasado, en la ofensiva, los Boilermakers promediaron 400 yardas y 26.6 puntos por juego. En defensa, limitaron a la oposición a 27.4 puntos y 367 yardas por juego. Vuelven sus 2 mejores corredores. Los Boilermakers perdieron a su mariscal de campo titular Aidan O'Connell y a sus 2 receptores principales. Se espera que Hudson Card, transferido de Texas, sea el titular. Solo regresan 3 titulares en la línea ofensiva y solo 1 en la secundaria defensiva.
La falta de experiencia de los Bulldogs es una preocupación importante al enfrentar a un equipo físico de la Big Ten en condición de visitantes. Card completó el año pasado el 69.4% de sus pases con un promedio de 8.6 yardas por intento. Jugar a favor de Purdue menos 3.5. Massachusetts vs Auburn, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. UMass en Auburn 3:30 de la tarde IT. Massachusetts tiene un récord de 1-0 en el año después de su victoria en carretera por 41-30 ante New Mexico State. Los Minutemen ganaron 389 yardas, con 197 yardas por tierra para un promedio de 5.3 yardas por intento. Tyson Foman, transferido de Clemson, Georgia Tech, completó 10 de 17 para 192 yardas. Permitieron 458 yardas a los Aggies, con 248 yardas por pase y un promedio de 10.9 yardas por intento de pase. Hugh Freeze está en su primer año como entrenador en jefe de Auburn. Los Tigers terminaron con un récord de 5-7 el año pasado y regresaron 8 titulares en la ofensiva con 9 en la defensa. 2 de sus 3 mejores corredores regresan, al igual que sus 3 principales receptores. Se espera que el mariscal de campo sophomore Robbie Ashford regrese como titular. Auburn regresa con 3 titulares en la línea ofensiva. La secundaria regresa con los 4 titulares en la defensa. La defensa de los Minutemen es una preocupación aquí. Auburn tiene un récord de 45-15 contra la línea cuando superan a sus oponentes por 200 yardas o más. El juego se abrió en 40 y se redujo 5 puntos. Jugar a favor de Auburn menos 35. Ohio State vs Indiana, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. Ohio State en Indiana 3:30 de la tarde ET. Ryan Day entra en su 6º año con los Buckeyes. El equipo terminó con un récord de 11-2 el año pasado y regresó 7 titulares en la ofensiva y 7 en la defensa. Los Buckeyes en 2022 promediaron 44 puntos y 491 yardas por juego. En defensa, permitieron 21 puntos y 322 yardas a sus oponentes. Regresan sus 4 corredores principales del año pasado junto con sus 5 principales receptores. El mariscal de campo, C.J. Stroud, ahora está en la NFL. Se espera que el estudiante junior Kyle McCord sea el mariscal de campo titular, pero solo cuenta con 2 titulares de regreso en la línea ofensiva. La línea delantera en defensa tiene experiencia para Ohio State y 3 titulares regresan en la secundaria. Tom Allen está en su 7º año como entrenador en jefe de Indiana. El equipo tuvo un récord de 4-8 en 2022 y regresó 5 titulares en la ofensiva con 3 en la defensa. Ofensivamente, anotaron un promedio de 23.3 puntos por juego el año pasado con 328 yardas. El juego terrestre generó solo 3.4 yardas por acarreo. En defensa, los Hoosiers permitieron 34 puntos y 448 yardas por juego. Su corredor principal ha dejado el programa y 3 de sus 4 principales receptores regresan. El mariscal de campo titular, Connor Bazelak, ha dejado el programa. Se espera que Tyven Jackson, transferido de Tennessee, sea el mariscal de campo titular. El estudiante de 2º año Brendan Sorsby también está en la disputa para ser titular. La línea ofensiva regresó con 3 titulares. Solo un titular regresa en la línea defensiva y ninguno en la secundaria. McCord ha tenido una acción limitada en las últimas 2 temporadas. El año pasado completó 16 de 20 para 190 yardas y un touchdown. Se espera que Devin Brown también participe en algunos juegos. Brown es un estudiante de 2º año que no intentó ningún pase el año pasado. El mariscal de campo de los Hoosiers, Sorsby, intentó 6 pases el año pasado. Jackson completó 3 de 4 para 37 yardas en 2022. La falta de experiencia en la ofensiva de Indiana es una preocupación aquí. Jugar a favor de Ohio State e Indiana bajo 59.5. Rice vs Texas, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. Rice en Texas 3:30 de la tarde IT. Mike Bloomgren regresa para su 6º año como entrenador en jefe de Rice. Terminaron con un récord de 5-8 el año pasado y regresaron con 8 titulares en la ofensiva y 7 en la defensa. Los Owls anotaron solo 25.2 puntos y 374 yardas por juego en 2022. En defensa, los oponentes anotaron 34.2 puntos y 391 yardas por juego. El corredor principal y el receptor de Rice han dejado el programa. El mariscal de campo titular, T.J. McMahon, se fue. Se espera que J.T. Daniels, transferido de USC, Georgia, West Virginia, sea el mariscal de campo titular.
4 titulares regresan en la línea ofensiva y tienen poca experiencia en la línea defensiva. Steve Sarkisian regresa para su tercer año como entrenador en jefe de Texas. El equipo tuvo un récord de 8-5 en 2022 y regresó con 10 titulares en la ofensiva y 6 en la defensa. La ofensiva de los Longhorns produjo 34.5 puntos y 430 yardas por juego. En defensa permitieron 21.6 puntos y 368 yardas, lo que es una mejora importante con respecto al año anterior. Texas pierde a sus 2 mejores corredores que sumaron casi 2.200 yardas en acarreos. El mariscal de campo titular regresa, así como 5 de sus 6 principales receptores. Se espera que Quinn Ewers, transferido de Ohio State, sea el mariscal de campo titular. Los 5 titulares regresan en la línea ofensiva, con poca experiencia en la línea defensiva y la secundaria. J.T. Daniels con West Virginia el año pasado completó el 61.2% de sus pases con un promedio de 6.4 yardas por intento de pase. No es una amenaza para correr. Ewers en su temporada de estudiante de primer año completó el 58.1% de sus pases con un promedio de 7.4 yardas por intento en 10 juegos. El mariscal de campo tuvo dificultades al final de la temporada regular, con un solo pase de touchdown en los últimos 3 juegos de la temporada regular. La experiencia de Daniels mejora la ofensiva de los Owls. Jugar a favor de Rice más 3-5. USF vs Western Kentucky, predicción de elección de fútbol americano universitario, 2 de septiembre de 2023. USF en Western Kentucky, 3:30 de la tarde ET. Alex Golesh está en su primer año como entrenador en jefe de South Florida. El equipo terminó con un récord de 1-11 el año pasado y regresó 4 titulares en la ofensiva con 9 en la defensa. La ofensiva de los Bulls en 2023 promedió 28 puntos y 391 yardas por juego. Fue un año defensivamente muy pobre ya que USF permitió 41.2 puntos y 517 yardas por juego. El equipo pierde a su corredor principal del 2022 y a 4 de sus 5 receptores principales. El mariscal de campo Gary Bohannon regresa para su temporada senior. La línea ofensiva tiene 2 titulares de regreso con experiencia en la línea defensiva y la secundaria. El entrenador en jefe de Western Kentucky, Tyson Helton, regresa para su 5º año. Los Hilltoppers terminaron con un récord de 9-5 y tienen 7 titulares de regreso en la ofensiva con 4 en la defensa. El equipo produjo 36.4 puntos y 497 yardas por juego en 2022, mientras que en defensa permitió 23.4 puntos y 384 yardas. 3 de sus 4 corredores principales regresaron junto con su receptor principal. El mariscal de campo Austin Reed regresa para su temporada senior. 3 linieros ofensivos están de regreso, pero solo hay 2 titulares que regresan en la línea defensiva. Bohannon, un transferido de Baylor, jugó en 7 juegos para los Bulls el año pasado completando el 57% con 6.7 yardas por intento de pase. Reed cambió de opinión sobre entrar al portal de transferencias después de la última temporada. Completó el 64.5% de sus pases en 2022 con un promedio de 7.9 yardas por intento de pase. Lanzó 40 touchdowns y 11 intercepciones. Una reconstrucción masiva en la defensa de USF. La ofensiva de WKU se ve muy bien. Los Hilltoppers tienen un récord de 18-6 contra la línea cuando anotan 28 puntos o más. Jugar a favor de Western Kentucky menos 11.5.